y un poco había salido como del mercado porque yo estaba muy bien pagado, y Ajá. de pronto las ofertas no estaban como lo que yo estaba esperando. A lo largo yo te diría que 7 años, Ujú. la estrategia de marketing, de crecimiento institucional del despacho fue cero. O sea, hoy tienes que desarrollar una marca personal. O sea, es Ok. importantísimo que cada abogado, cada socio desarrolle una marca personal. Y hace 11 años de entender que un despacho es una empresa, ¿no? En este episodio conversamos con Francisco Villagrán sobre el verdadero salto de ser un abogado a empresario. Analizamos por qué el boca a boca ya no es tan efectivo y cómo construir tu marca personal y también el impacto de la IA en la práctica legal. Comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar con una persona que se dedica a las leyes, pero nos va a platicar pues cuál ha sido su experiencia. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Hola Mara, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo. Perfecto, bueno, pues antes de empezar, me gustaría que nos compartieras quién es Francisco Villagrán. Pues Mara, es una pregunta filosófica, ¿no? Eso, porque conócete a ti mismo y quién eres. Y, Ajá, pues más bien yo creo que para efectos de este podcast no diré quién soy, sino a qué me dedico. ok, Pues entonces, bueno, yo soy abogado de profesión, egresado de la Escuela Libre de Derecho, con una especialidad y una maestría en Derecho Constitucional, Derecho Amparo, Derechos Humanos en la Universidad Panamericana, y un máster de Business Administration en el ISDE de Madrid, y pues muchos y múltiples cursos, talleres y diplomados, con experiencia docente. Es socio fundador de un despacho Brical Abogados, que recién cumplimos 18 años, ok. y abogado experto en materia de litigio civil, familiar, y también una parte de mi práctica es al tema contractual y corporativo de las empresas. Básicamente, evitar problemas y conflictos en las empresas y en las familias, o Ok. resolverlos. Bueno, en el ámbito personal, pues un orgulloso padre de un niño franco de 7 años, y pues bueno, con una familia verdaderamente que me enorgullece también de ella, y con pues muchos amigos, seres queridos que hacen de esta vida pues una experiencia placentera. Pues en ese sentido, pues más bien lo que soy, a lo que hago, y me invitaste justamente pues por lo que hago y por lo que me dedico, ¿no? Entonces, como abogado, socio de un despacho, pues algo podría aportar a tu experiencia de tus entrevistas en el ámbito empresarial, ¿no? Que es un poco raro que inviten a abogados, pero pues bueno, aquí estoy para compartir lo poquito que sé. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias. Pues mira, lo que he visto y bueno, lo que yo pienso, ¿no? Es que el mundo legal es pues más bien jerárquico, tradicional. Bueno, esa es la impresión que yo tengo, ¿eh? Ahora sí que tú corrígeme si crees que estoy mal, ¿no? Pero ¿tú recuerdas qué es lo que más te costó desaprender para cuando empezaste a ser emprendedor y fundar tu propio despacho? Sí, pues bueno, realmente yo estudié derecho, que es muy distinto que estudiar leyes. El derecho es un concepto más amplio, filosófico e integral que las leyes, ¿no? Hay Ok, abogados leguleyos, hay abogados que sí sabemos derecho. Entonces yo estudié del 99 al 2004. Imaginémonos el mundo del 99 al 2004. En el 99, para que te des una idea, la gente no tenía celulares. A lo más que yo llegué en el 99 era tener un de estos que Viper. te llegaban mensajes, ¿cómo se llamaban? ¿Un Viper? Es- un beeper.
Ajá, un ajá. Viper para cuando estaba ya en segundo de la carrera, pues tuve mi primer celular, no eran celulares inteligentes, etcétera. Ese era el mundo del derecho, en donde estudiabas en los libros y no en copias de los libros y no en pantallas o en tus celulares, en donde los pizarrones eran de GIS, en fin, ese era. ¿Por qué te digo esto? Porque, por supuesto, la práctica del derecho estaba siempre ha sido muy conservadora, ¿no? Y entonces la Ujú. aspiración de un estudiante de derecho en el 99, en los principios del 2000, pues era pues básicamente, o estudiar trabajar en la administración pública o en alguna notaría. O principalmente en un despacho. Entonces yo veía a mis profesores como figuras aspiracionales, ¿no? Eran socios, abogados exitosos de grandes despachos de México y yo quería ser como ellos, ¿no? Yo veía cómo Ok, llegaban en sus carros, con sus trajes y corbatas impecables, y pues ese mundo fue el que se estableció rápidamente como el estándar aspiracional. Entonces, la idea de fundar un despacho, pues realmente no estaba en mi cabeza y yo creo que no muchas de las mentes de mis amigos y de mis compañeros. Más bien era hacer carrera en un despacho o ajá, prepararte en una notaría para ser notario. Entonces, pocos yo creo que estaban pensando en fundar su propio despacho en su propia firma, sino hacer carrera. Y yo creo que es lo correcto. Hoy, 2026, sigo pensando exactamente lo mismo, que hay que formarse en un despacho o hay que formarse en una notaría, hay que tener experiencia. No puedes salir de la carrera a los 23, 24 años y pretender fundar un despacho porque no sabes absolutamente nada. Tal vez tendrás los conocimientos teóricos, pero no los prácticos, porque muchas cosas no se enseñan en la carrera, ¿no? Entonces yo sí hice, pasé por algunos despachos grandes, chicos, medianos, internacionales. También tuve experiencia en el ámbito de la empresa, en el jurídico de una empresa. Y ujú, pues como pasante, como abogado junior, y empiezas a tener mayores responsabilidades, mayores contactos. Y realmente, ahora sí, contestando tu pregunta, ujú. el haber fundado mi despacho fue un poco un accidente de la vida. Ok, Y normalmente si lo haces, lo haces a los 30 altos, a lo mejor hasta los 40 altos cuando ya hiciste carrera acá. Yo me vi forzado, porque eso es lo que pasó, me vi forzado a tener esta firma propia porque pues yo trabajaba en un despacho de una persona que no voy a decir su nombre ni nada, era extranjera ok, y yo prácticamente le institucionalé todo el despacho, porque yo había visto un despacho muy institucionalizado de estructuras, de imagen, sabía cómo funcionaban los grandes despachos y este despacho era con una institucionalización muy pobre, pero con clientes buenos, en fin, casi unipersonal. Entonces yo lo institucionalicé, yo me encargué de ello un poco por iniciativa, por allá del 2007, 2006, 2007 y de pronto, pues en una malentendido, en una arrebato, pues esta persona me corrió. Entonces, para mí se me hizo una, catástrofe emocional, porque dije, ¿cómo a mí me corrió? claro, ¿Cómo a mí? Si yo soy, ajá, el non plus ultra de lo que hago, ¿no? Y entonces, y yo no había hecho absolutamente nada que fuera merecedor de que me corrieran. Era mi primera experiencia de que me corrieran. En todos los ajá, trabajos había quedado muy bien, había yo salido por mi propia voluntad, seguía teniendo grandes amigos y buen reconocimiento en mis anteriores trabajos y para mí fue un shock que me corrieran. Y lo digo abiertamente porque no tiene nada de malo, a todo el mundo pues, muchas veces le ha pasado. claro, Entonces, yo me vi como un poco fastidiado de otra vez buscar trabajo y acomoda tu currículum y entonces estarlo mandando. Y un poco había salido como del mercado porque yo estaba muy bien pagado.
y Ajá. de pronto las ofertas no estaban como lo que yo estaba esperando. Ujú. Y fue pasando el tiempo hasta que dije, "Ah, no, mejor fundo mi despacho, repito, como accidente y un poco por necesidad, ¿no? Entonces, lo platiqué con tres buenos amigos de la escuela y ellos estaban en sus propios trabajos y entonces no podían trabajar conmigo, sino más bien me mandaban trabajo de los que a ellos les caía por algún conocido, algún familiar que le pedían algún consejo y decía, bueno, yo no puedo, pero lo ve mi socio. Pero Ah, yo era el único que trabajaba pero trabajaba en mi casa, o sea, no tenía, no ten, a un lado de mi cama estaba un escritorio y mi oficina era ese escritorio y cuando los clientes me decían, si quieren voy a tu oficina, no decían, no, si quieres yo voy a la tuya o nos vemos en el Starbucks que está en la esquina, pues yo no tenía una oficina, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y ahí a los 27 28 años, pues me vi pronto rápidamente. La verdad es que yo no sufrí, o sea, yo inmediatamente empecé a ganar clientes dinero y empecé, pero hacia todo, o sea, a lo largo del día era secretaria, office boy, mandadero, pasante, abogado, marquetero y entonces hacía de todo, ¿no? Hacía de todo. Claro. Me ayudaba con alguna amiga o que fuera a tribunales, bueno, tenía una amiga que hasta me pasaba papelería que se robaba de su oficina Ok. y me llevaba papelería, y llevábamos ahí algunos asuntos y así estuve tal vez a lo mejor un año, pero no me fue mal en el sentido de que pues por lo menos estaba ganando lo que yo ganaba y parecía que todo iba bien hasta que pues bueno, evidentemente necesitaba esa institucionalización y pronto pues tuve la necesidad de incluso ya rentar un lugar, aunque sea chiquito, como para poner la oficina, ¿no? Claro. Y así fue como lo fundé el despacho con los apellidos de mis amigos y el mío, y empezando literalmente desde cero, o sea, puse rocas sobre roca, muy poco institucional, tenía, repito, 27 28 años para entonces, y tenía cero estructura. Y pues así empecé. Esa es como la historia, la fundacional, ¿no? Claro, y lo que comentas es un poco también para abrir esta conversación y para que muchos emprendedores vean que todos pasamos por eso. O sea, yo también soy emprendedora y bueno, pues tampoco tengo una oficina, ¿no? Una oficina y pues sí hago de todo, ¿no? Así como lo platicamos, ¿no? Ahorita estoy en el podcast y al rato pues hago la edición y al rato hago no sé qué y hago toda esta parte como a ti te tocó en su momento. ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, ya voy a abrir las puertas, ahora sí que ya voy a abrir una oficina y entonces voy a iniciar a promoverme, ¿no? O no tuviste esa necesidad, más bien llegaban y llegaban clientes por parte de Bueno, los te digo, compañeros. eran otros tiempos, porque estoy Ajá, hablando de hace 18 años, claro. y lo que hice en ese momento no sería recomendable a hoy, ¿no? O sea, evidentemente. Entonces yo no lo recomendaría, pero eran otros tiempos y así a mí me funcionó. Repito, como al año yo dije, yo tuve ya la necesidad de ir a rentar un lugar chiquito, era una oficina chiquita en una casa muy grande con una biblioteca y una sala de juntas muy bonita, pero en donde había una inmobiliaria, había un despacho de contadores y me dijeron, pues allá arriba hay un cuartito, o sea, como hay una oficina, y Ujú. dije, bueno, pues sí, ahí me meto. Ahí compré otra vez otro escritorio, unas sillas, una mesita y ahí me puse y recibía a los clientes en la sala de juntas que estaba muy bonito. Entonces, Ajá.
Y realmente, bueno, al año yo le dije a estos amigos, compañeros de la escuela, les dije, oigan, la verdad es que tenerlos como socio en el membrete, si ustedes no trabajan, me mandaban clientes, sí, pero realmente no estaban trabajando, y Ajá, entonces todo el mundo estuvo de acuerdo en que sí, se debía de salir del despacho. Y entonces ingresó otro amigo, otro amigo que sí, tenía la intención de trabajar y le cambiamos el nombre al despacho y después al año volvió a entrar otro amigo de él y así nos mantuvimos y a lo largo yo te diría que 7 años ujú, la estrategia de marketing, de crecimiento institucional del despacho fue cero. Cero, ok, no había, ¿no? Hoy sería un suicidio hacer eso. ¿Pero por qué? Entonces, porque las recomendaciones de los clientes empezaban a ser de boca en boca. ok, Y así fue, porque así era, o sea, así era el pensar ordinario y conservador de los despachos y de los abogados, en donde se veía incluso hasta mal que hicieras publicidad, promoción, etcétera. Las redes sociales también estaban incipientes. En fin, yo creo que tuve Facebook por ahí, del 2008, 2010. O sea, te damos cuenta de cómo funcionaban las cosas. Entonces te digo que del 2008 hasta el 2015 tal vez es que no hicimos absolutamente nada. ¿Qué fue lo que rompió el techo? Es que lo que debe de hacer todo abogado, que es seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiando, yo me seguí preparando, seguí estudiando, pues te digo, la especialidad, la maestría, algún diplomado, y por ahí encontré un máster, que es Master Business. Un MBA, ¿no? En un MBA, pero era un MBA jurídico, que significaba que era cómo administrar y gestionar un despacho de abogados. Y yo ok. dije, hizo interesante por una institución en España. Lo tomé y la verdad es que sí me abrió la mente en el sentido muy básico. Decir, los despachos de abogados se administran y se gestionan con los principios de cualquier empresa. Entonces yo ya entendí que mi despacho era una empresa. ¿No? Ok. Entonces de ahí que por eso me invitas, ¿no? O sea, yo no vengo a hablar no te vengo a hablar de derecho civil o de derecho laboral o de derecho constitucional, no. Tú me estás invitando porque, oye, porque entendiste tú también, sin ser abogada, y yo también lo entendí, pero me costó 7 años y hace 11 años de entender que un despacho es una empresa, ¿no? Y Sí, sí, y es un tema que muchas veces se piensa que es un autoempleo y no necesariamente, ¿no? es más, yo te digo, sí funcionó como un autoempleo, o sea, era mi changarrito cuando tenía 28 años, pero ya no hacía sentido que lo gestionara y lo administrara como changarrito después de 7 años. Claro, a lo largo de 7 años, pues claro que sí lo institucionalicé, yo traía esa visión de empresa, yo traía esa visión de otros despachos y yo no me quería quedar como un despacho, o sea, donde tengas tu correo electrónico @Gmail o Hotmail, o sea, si necesitas un sitio web, si necesitas, o sea, sí teníamos algo, pero en el 2015, sí, sin duda alguna fue el antes y el después en marcar como una tendencia institucionalizada. Entonces ya en 2015 yo dije, no puede, la maestría me abrió los ojos de que había, por ejemplo, un LinkedIn. Dije, no puedo no tener un LinkedIn, ¿no? Y Claro, entonces ya abrí mi cuenta de LinkedIn y empezamos a gestionar el despacho con principios empresariales, en donde decíamos, tenemos que tener publicidad, tenemos que tener marketing, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener un plan, tenemos que tener una reserva, tenemos que pensar en los riesgos, tenemos que ver los costos, tenemos que ver el tema de la facturación, tenemos que ver cómo gestionamos los temas laborales y así empezó el crecimiento, ¿no? sí. Pero te lo da pues un poco la experiencia y pues de lo que hoy más adelante hablaremos, ¿no? Claro, oye, yo tengo una duda personal.
¿Por qué los despachos siempre tienen que traer los apellidos de las personas que están ahí? Principalmente los de abogados, ¿no? Siempre he tenido esa duda. Y luego son así de López, Pérez, Ramírez, o sea, así como muchísimos. Sí, exacto. Platícame un poco esa parte porque me da curiosidad. No, tío, es muy buena pregunta. Yo me lo cuestioné hace algunos años y dije, no más. O sea, Ok, por un tema por tradición, porque lo que basa un despacho a un abogado es su reconocimiento y su conocimiento técnico y su autoridad respecto de que se va generando durante generaciones y del prestigio. Y entonces el prestigio construyes tu marca personal, tu despacho, tu apellido pesa y vas haciendo alrededor de ello eso, ¿no? Y muchos incluso han continuado los despachos de sus papás o de sus abuelos que se fundaron en los 30, en los 40 y hoy están casi próximos a cumplir 80, 90, 100 años porque son la tercera generación. Entonces el apellido pesa. Y ok, entonces y entonces tienes que contener una continuidad ahí es una práctica, pero pues ha derivado en que pues en efecto y luego si te apellidas Sánchez, Hernández, entonces pues quieres ponerle el apellido rimbombante que es el menos y entonces haces el Hernández Cravioto. Porque el ajá, Cravioto es más nice, ¿no? Y entonces haces apellidos compuestos y entonces los títulos de los despachos se hacen así kilométricos y con cinco. sí, Eso también justo fue una de las cosas que yo aprendí en donde dije, ya no vale la pena seguir con el API, el despacho en el que estoy, empezó llamándose Huertas Rosas Martínez y Villagrán. Después ok, pasó a ser Aguilar Villagrán y Chávez Nieto. Y Chávez Nieto porque el Chávez, no queríamos nada más el Chávez y el otro, pues no quería el Chávez, sino hizo su apellido compuesto, entonces era Aguilar, Chávez Nieto y Villagrán. Entonces, y hasta que dijimos, oye, y si se agrega un socio nuevo, pues entonces vamos a seguir agregándole. sí, Y claro, muchos despachos siguen teniendo esa práctica y a lo mejor conservan uno o dos apellidos que son los importantes aunque tengan 10 socios. Entonces, ok, pues a lo mejor el socio es socio del despacho, pero no tiene su apellido en el membrete, entonces no tiene como tanta conexión emocional con eso o a eso aspiran. Entonces es imagínate estarle cambiando el nombre a tu marca claro, constantemente. Entonces, nosotros dijimos no más y para hacer una identidad alrededor de una sola palabra, ¿no? Y entonces nosotros escogimos Brical, que es una construcción que no significa absolutamente nada, pero que tiene ahí una historia detrás y entonces hemos girado alrededor de construir una identidad propia, pero sin un apego al fundador, en este caso yo, en este caso el otro socio, no sé, así simplemente alrededor de una palabra que para nosotros funciona, para que para nosotros nos identifica y ya quien llegue a ser socio asociado al despacho, ya no le interesa que su despacho sea, su apellido esté en el membrete, porque es un tema meramente de ego, pero esa es la razón, esa es ok, la razón. sí, Un poco tradicional, conservadora y porque requiere sobre todo del prestigio personal, ¿no? claro, y aparte, o sea, yo sí he visto, yo soy fan de las series de abogados americanas, y entonces sí se ve mucho de que, ay, es que quiero que esté ahí, pero de repente dices, o sea, como dices, 10 abogados, y entonces, ¿cómo le van a poner todos los nombres? Y no sé si eso también se cambia también en el acta constitutiva, o Exacto, cómo sí. es, ¿no? Ya deja de Sí, sí, ser se una tiene que cambiar, empresa. se tiene que cambiar, se tiene que Ok, cambiar porque es el nombre de la sociedad y el nombre de la sociedad tiene que cambiar y tienes que cambiar absolutamente todo. Hay algunos despachos en donde el apellido que está ahí ya se murió hace 20, 30 años, pero siguen siendo ajá, socios de este despacho porque es lo que te da la marca. ok, Pero, repito, construyen una marca alrededor. Las personas se mueren, nos morimos, ¿no? Y sí, entonces y trascienden o se van.
¿no? También es muy, Claro. entonces es muy común de que abogados ya consolidados se van a otras firmas o crean sus propias firmas y entonces dejan acéfalo ese hueco en el membrete del otro despacho y pues lo tienen que cambiar. Entonces yo dije, no, con permiso, y fue algo que nosotros cambiamos hace ya algunos años y ya nos quedamos con ese, ¿no? Claro, sí me parece una buena idea. Aparte es más fácil, ¿no? O sea, porque al Sí, final la gente termina diciéndote por el primero, a lo mejor, ¿no? O sea, no exacto. vas a recordar a todos al final. Y además quien te da tu tarjeta, bueno, todavía sigo de tarjetas, ves el nombre de quien te está atendiendo y a lo mejor ni está en el membrete, ¿no? Ujú. Pero es parte del show. Oye, y platícame algo, Francisco, ¿has tenido alguna experiencia que digas, esta parte del negocio, algún error o algo que hayas visto desafortunado que te haya hecho aprender a ti o a tus socios que quieras compartirnos? ¿Error en cuanto a un asunto o en error en la administración, en la gestión? No sé. Sí, ¿A qué te refieres? principalmente en la gestión de empresarial o algún tema que dices, chin, esto no lo volvería a hacer o aprendí a que esto me va a mejorar o esto me afectó en esta Pues, parte. mm, em, no, en cuanto a la gestión y administración del despacho, pues siempre hemos sido muy prudentes, muy conservadores y haciendo las cosas como se tienen que hacer. Ha habido años buenos, años mejores, hay años que un poco, los resultados no se llegan o no se alcanzan, pero ha sido constante el mantenimiento del despacho y del crecimiento. Lo que sí es verdad es que la práctica cambia, los clientes cambian, la realidad cambia, la economía del país cambia y entonces de pronto hay la sensación de tener alianzas con otros despachos o con otros abogados y fusionarte y agregar nuevos socios, nuevas prácticas y nosotros hemos tenido. Ahí tuvimos una experiencia en donde quisimos como asociarnos con un despacho laboralista porque creíamos que lo necesitábamos y de hecho creo que en la práctica corporativa el componente laboral y el fiscal es importante, pero Ujú. y tratamos como de, digamos, bailar y de estar en un despacho de manera conjunta sin fusionarnos con un despacho laboralista y la verdad es que salió muy mal, ¿no? Entonces el experimento duró un año y resultó fatal. Y se rompieron los lazos de amistad, etcétera, y no funcionó. ¿Por qué? Pues por distintas formas de ver la práctica del derecho, de cómo conseguir los clientes, del trato, de la colaboración interna al interior de una oficina. Y lo que salió mal es que nos conjugamos en un mismo sitio, en una oficina, ¿no? Entonces, Ok. es como cuando pues, te llevas bien con tu novia, con tu novio, pero de repente le dices, oye, ¿y si vivimos juntos? Y Ajá, después de un año dices, no, estamos mejor cada quien con su súper y claro. y con su refri, esa convivencia al interior de una misma oficina, esa intimidad que te da en el día a día, eso fue lo que no funcionó. Y bueno, pero bueno, también no pasó a mayores, cada quien, como los despachos no se habían fusionado, pues fue muy fácil separar lo que en su momento se había unido, no con sus pocas resistencias y conflictos, pero bueno, pues nada que nada que no hayamos resuelto. Y ya desde entonces no hemos tenido esas invitaciones a dormir juntos. Pero sí que es verdad que tienes que, como abogado, como no puedes ser generalista, sino cada abogado tiene su expertise y su práctica profesional muy especializado Ajá, de nicho. Hay veces que sí necesitamos en algún asunto o con algún cliente abogados especializados en las otras materias en las que no somos. ok. Entonces lo ves con otro despacho, con otro, y puedes trabajar conjuntamente con este despacho sin
fusionarte y sí, llevando asuntos conjuntamente o clientes conjuntamente, pero sí, entonces ya aprendimos de esa experiencia de que es muy difícil agregar nuevos socios o fusionarte con despachos porque en principio suena bien sumar esfuerzos, sumar clientes, disminuir costos, pero pues no es fácil. Es que realmente tus socios, son como tus Tu esposos, familia, como ¿no? tus Ajá. esposas, es como realmente tener una convivencia económica, es una convivencia de trabajo. Y tienes que ser muy resiliente, tienes que entender las necesidades del otro, sus sesgos, sus, Sus hábitos, ¿no? sus prioridades, sus hábitos. Entonces tienes que encontrar igualito que con una pareja, ¿no? Que Sí. sean compatibles, que sean compatibles. Te puedes llevar muy bien de la puerta para afuera, pero si adentro en la intimidad del trabajo, de los clientes y sobre todo a la hora de repartir los dineros, no encuentras esa misma sentido de justicia, de equidad o de resiliencia, la verdad es que terminan las cosas mal. Entonces tienes que ser como muy cauto en esos temas. Pero bueno, eso es lo que me viene a la mente de tu pregunta. Claro, oye, has comentado en varias ocasiones que antes, digamos que en los 2000 era diferente cómo se hacían las cosas en esta parte de un despacho. ¿Qué dirías que es lo más relevante que ha cambiado desde que empezaron? Entiendo que eras un pequeño, ¿no? Eras muy joven, ¿no? Cuando iniciaste, pero ya cuando institucionalizaste, ahora que estamos en el 2026, ¿cuáles son los principales cambios que tú ves eh, ahora en el mercado y cómo se hacen las cosas? No, muchísimo, todo. O sea, si nosotros siguiéramos aplicando las mismas técnicas del 2000, de los 2000, 2008, 2009, llegaría el ejercicio cero, ¿no? O sea, es decir, Ok, no estaríamos haciendo nada. Repito, pues se gestiona y se administra muy, muy distinto. O sea, hoy tienes que desarrollar una marca personal. O sea, es ok, importantísimo que cada abogado, cada socio desarrolle una marca personal, que tenga una experiencia, una práctica profesional no hiperespecializada, pero sí de nicho. Es decir, ok, sí que sea experto y que tenga mucha experiencia en determinada área, pero que tenga conocimientos importantes pues, del derecho en general, en todo, pero que sí se claro, especialice en algo. Eh, tienes que tener una marca reconocida alrededor de una sola bandera que giren todos, tienes que tener un trabajo en equipo, tienes que tener marketing, tienes que tener publicidad y eso nos ha costado mucho al gremio, a los abogados, ok, ir incursionando en estas políticas. Porque te digo, tradicionalmente los abogados somos como muy conservadores y hasta nos daba pena, ¿no? Así, pero no, ¿cómo voy a salir y entonces, hace 10 años estos espacios como los tuyos en el podcast no existían, ajá, no existían y ahora necesitas escribir artículos, estar en colegios de abogados como la Barra Mexicana de Abogados, la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Necesitas estar presente en tu perfil personal de LinkedIn, escribir artículos, dar clase, estar presente. ¿Qué quiero decir con esto? Visibilidad. ok, La gente te tiene que ver. La, el sistema de recomendación boca a boca sigue funcionando, sigue siendo una parte, un componente importante, pero ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Tienes que estar presente y dos cosas fundamentales, la credibilidad y el conocimiento técnico, donde casi todos los abogados se esmeran en seguir estudiando, etcétera, bla, bla, bla. Ya no es suficiente. Ya no te basta con claro, ser el mejor abogado si nadie te ve. Ya no te basta con ser el abogado más picudo en determinado tema si no tienes exposure. Entonces necesitan verte.
Ahora, verte, repito, implica todas estas cosas, estar presente en muchos ámbitos, te digo, dar clases, estar presente en las cámaras empresariales, estar presente dando clases, estar presente publicando artículos. No solamente es publicar en Instagram o hacer un video de TikTok bailando, ¿no? Eso sí que no va con digamos, con la categoría y la dignidad de un abogado. Este, lo pueda hacer un escultor o no sé, alguien que se dedica a la farándula, pues sin duda, pero no un abogado. Entonces, los abogados tenemos que incursionar en esos medios, pero hay que saber hacerlo. Y no todo el mundo lo sabe hacer y no todo el mundo cometemos errores y todo el mundo nos da miedo y todo el mundo te da cierta, un poco pero bueno. Entonces, sí, sí, eso ha cambiado muchísimo. La tecnología también, o sea, eh, estas videoconferencias, pues ¿de dónde se pusieron de moda? De la pandemia para acá. Es decir, tenemos 6 años con esta tecnología. Antes había que ir, desplazarte, ver al cliente. Entonces, eso ha cambiado muchísimo porque ahora, pues, todo es para bien. Plataformas tecnológicas, el uso de cada vez más aplicaciones, etcétera, y ya no digas la inteligencia artificial, ¿no? Claro, claro. Que es todo un tema en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Hoy el despacho que no tenga plataformas o tecnología instalada en su despacho, pues no sé qué está haciendo y pues se va a terminar pues muy mal, ¿no? Hay que Claro. usarlas, no hay que tenerles miedo, pero pues sí hay que saber cómo usarlas. Y para qué, y para qué usarlas. El uso de la inteligencia artificial va a diferenciar a muchos despachos y a muchos abogados y también le va a generar muchos problemas. Ya lo estoy viendo, pero Ajá, porque es una herramienta, así como el correo electrónico, así como las videoconferencias. Si creemos que la inteligencia artificial en el mundo legal nos va a sustituir, estamos muy equivocados. O sea, es una claro, herramienta que nos puede hacer más precisos, más competentes, más eficientes, pero no nos puede sustituir. Eso es lo que debemos de cuidar, que no nos puede sustituir. Los abogados flojos, los que no quieren leer, los que quieren que todo se haga así con dos prompts, esos que piensan que lo están haciendo bien por utilizar la inteligencia artificial o por hacer escritos o por hacer argumentaciones con inteligencia artificial, créeme, van a tener problemas porque la inteligencia artificial, por muy inteligente que nos parezca, se equivoca y tiene sesgos. claro. Normalmente tiende a darnos la razón y cuando alguien siempre cree que tiene la razón, pues ya sabes cómo acaba, ¿no? Sí. Entonces, en fin. Entonces, contestando tu pregunta, ¿qué ha cambiado todo? Todo, mucho y mucho para la gran mayoría de las cosas para bien y otras hay que tener cuidado con ellas. Muy bien. Oye, Francisco, y con todo esto que estás platicando, ¿no? Veo que pues hay muchas cosas que haces que de empresario y otras cosas que haces de abogado, ¿no? Porque tengo entendido que también tú te especializas y haces la labor del abogado, no nada más eres el empresario. ¿Cómo equilibras en tu día a día esta parte de abogado especialista y empresario y la parte comercial? ¿Cómo le haces para equilibrarlo? Es muy difícil, pero el principio es reconocerlo, ¿no? Es decir, Ok, que no puedes ser 100% abogado porque dejas de ser empresario. Y no puedes ser 100% empresario porque cada día serás un poquito menos abogado. ok. Entonces, sí tienes que guardar un equilibrio y sobre todo tienes que tener un equipo. Es decir, con tus propios socios, con tus propios asociados, el staff tiene que saber que te tienen que dedicar a determinadas actividades y que una parte fundamental del ejercicio de la abogacía es conseguir clientes. Es decir, cuando estás echándote un desayuno con una persona que acabas de conocer o con un cliente, en un café o un tequila a las 8 de la noche, Ujú, híjole, aunque no parezca, estás trabajando, ¿no? Porque ok, estás generando esos vínculos, estás generando la confianza. Y eso es muy importante.
Al igual que yo creo que hay muy pocas profesiones en las que la confianza es tan relevante. Yo, por ejemplo, Claro, yo los comparo con los médicos y y los abogados. Eh, en algunas otras materias puede ser que no confíes tanto en esta persona, pero el resultado es muy objetivo, el servicio es muy objetivo y ahí está. Pero no vas con un abogado o no vas con un médico en el que no confíes, claro, porque lo que estás poniendo en sus manos, en el caso del médico, es la salud. En el caso de los abogados es la libertad, por ejemplo, en el caso de que seas penalista, y en otros, el bien jurídico que estás poniendo en sus manos es normalmente tu patrimonio, tu familia, tu empresa. Entonces son bienes muy valiosos en los que tienes que confiar. Y entonces, no, nuestra labor como abogados, la gente, por eso digo que la cuestión técnica se da por dada. La gente claro. confía en que, en que sabes, ¿no? Y Ok, que técnicamente eres competente. Pero lo que tienes que generar a lo largo del tiempo y en las relaciones cliente-abogado es la confianza. No solamente sí, sabe, sino además es confiable. No solamente es experto, sino además sus valores, su amistad es lo que me va a garantizar que puedo llegar a obtener el resultado. Me va a decir la verdad, no me va a engañar, no me va a robar, no me va a pedir dinero de más, no me va a decir, no me va a proponer actos de corrupción, etcétera. Y eso es muy valioso para la relación cliente-abogado. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo equilibras? Tienes que ser, o sea, sí tienes que estar ahí en esos espacios con esas personas y tratar de prepararse y de rodearte de gente competente y de gente, de la mejor gente, tanto jurídicamente como un buen contador y una buena persona que te ayude a llevar tus redes sociales, tu marca personal. Saber que todo eso cuesta y que todo eso y que no puede ser todo lo entonces que te tienes que asesorar de estas personas porque tu ámbito de expertise es el derecho, pero ajá, tienes que hacerlo. O sea, si yo, por ejemplo, en materia de contable no tengo la más peregrina idea, o sea, pero confío en mis contadores. claro, En materia de marca personal, por eso conocimos a nuestra amiga Erika Chafino y ella es la que se claro, encarga y ella es la que me aconseja porque yo no tengo el conocimiento de ello. Entonces, pero tienes que tener sí una visión empresarial, pero pues todo el tiempo estás leyendo cosas también de derecho, pero también de otras materias porque te interesa hacer crecer tu negocio, tu despacho, por eso se gestiona otra vez y con eso empecé con reglas, principios y valores empresariales. El abogado que no cree que su despacho es una empresa, eh, pues está muy, muy equivocado. Oye, no vendemos cosas, ¿no? No vendemos, claro, no somos comerciantes, no somos unos comerciantes del derecho, porque no asocia. El término empresa es un término mercantil, de hecho. Entonces, no sí, mercantilizamos el derecho. Por eso nuestras sociedades no son sociedades anónimas o mercantiles, son sociedades civiles, son sociedades civiles en donde tienen un cierto componente de confianza, de servicio profesional, de ética. Nosotros no le ponemos precio al servicio, es un honorario. Entonces hay ok, pequeñas diferencias, ¿no? Nosotros, yo te digo, oye, pues el costo de esta consulta, no, el honorario de esta consulta es esto. Es decir, hay un tema de dignidad y de la profesión un poco distinto porque no comercializamos, no compramos y vendemos, no somos mercaderes del derecho. Bueno, hay algunos abogados que sí lo son, ok, ajá. pero pero en realidad sí los despachos deben ser unas empresas, ¿no? Oye, y hablando de esto, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a una persona de, no sé, de 40 años, 30 años, que ya tiene experiencia porque ha trabajado o en despachos o ha trabajado en una empresa, en un corporativo, y bueno, pues ha tenido que salir por diferentes razones y quiere poner su despacho de abogados? ¿Cuál sería tu recomendación?
Si ya tiene acumuladas esta experiencia en otros despachos, notarías, empresas, yo creo que tiene digamos que las capacidades para montar un despacho, pero también debe de reconocerse qué personalidad tiene o qué capacidades tiene. Hay personas que son técnicamente muy buenas, pero que ellos mismos reconocen, dicen, yo no soy bueno en las relaciones humanas, ¿no? Ok, Entonces, a ver, yo sé hacer esto, yo no me siento cómodo estando yendo acá, no me gusta estar en el exposure, a mí no me gusta el micrófono, a mí no me gustan las redes sociales. Bueno, entonces saber que tienes esas limitaciones y entonces asóciate con alguien que sí las tenga para que esa persona sea la vendedora y llegue a acuerdos con ellas para que sea un ganar-ganar. ok, Tan importante es conseguir clientes, en este caso como abogados, como tan importante es trabajarlos, pero también es importante administrar. Entonces, si vas a ser, como a mí me pasó al principio, ajá, vendedor, abogado, administrador, pues, híjole, espero que tengas mucho tiempo, no tengas hijos, no tengas pareja, porque pues para eso vas a vivir. Pero si empiezas, claro, si ves tu vida personal y dices, no, pues entonces sí, asóciate. La unión de muchos esfuerzos, pues, hace un equipo y creería que a lo mejor podría tener mayores éxitos si haces un equipo, construyes un equipo. Una persona solita difícilmente lo va a lograr. ¿Quieres fundar un despacho? Adelante, siempre y cuando ya tengas experiencias, ya tengas currículum acumulado y y bueno, es que no podría ser una recomendación, pero pues podría ser pues estas mismas que he dado, ¿no? Uno, valor, ujú, porque sí se necesita valor, empezar desde cero. claro, eh, eh, y, y bueno, que lo vean lo vean como una empresa y que vean que ellos mismos son la empresa, ¿no? Ellos mismos son la empresa. Recién acaba de hacer una convocatoria el IPADE ok, con la Barra Mexicana de Abogados y van a sacar un diplomado interesantísimo que se llama El despacho como empresa. Te puedes imaginar la contundencia de este título porque quiere decir que los abogados por muchas décadas no hemos visto al despacho como empresa. Y lo está exacto. dando el IPADE, lo está dando el IPADE. ¿Qué quiere decir? Pues que Hay una necesidad. esa es la clave, ¿no? Entonces yo hice un MBA jurídico hace 11 años. Pues, ¿qué quiere decir? Que no estoy diciendo que está llegando tarde a México, pero lo que están Ujú, pretendiendo hoy hacerlo, pues yo ya lo vi hace 11 años, pero hoy lo está dando el IPAD. Entonces, pues, por ejemplo, que estudien estas cosas, que se metan a temas. eh, Repito, por muy buen abogado que seas, especializado en la materia, si no complementas tu práctica con todas estas cosas, marca personal, marketing, publicidad, networking, colegiación con otros abogados, em, educación continua, hay que seguir estudiando, hay que seguir tomando clases de una especialidad, un diplomado, una maestría, si puedes hasta el doctorado. eh, estás frito, porque la competencia es brutal. O sea, toma en cuenta que una de las carreras más solicitadas y estudiadas en el país es derecho. ajá, Bueno, o sea, sales del Metro Valderas y ahí hay una escuelita de derecho, ¿no? Así arriba en un ok, edificio cucho y con reconocimiento de validez y puedes estudiar 3 años, en la carrera en 3 años. Ahora, ¿esos son buenos abogados? Lo dudo mucho, ¿no? O sea, la verdad. ok, Entonces, hasta el policía de la esquina es abogado, ¿no? Por lo menos, por lo menos estudió 3 años en algún lugar, pero no son abogados competentes. Entonces, sí hay mucha competencia, hay muchos abogados, pero la ventaja, y eso es lo que creo que es que no todo mundo es competente, ¿no? Entonces, ok. entre más competente seas, entre más honorable seas, entre más visible seas, entre más construyas tu marca personal, pues tendrás mayores oportunidades de éxito. Ok. Oye, y después de esta trayectoria que has tenido en tu despacho, ¿cuál ha sido lo más gratificante que puedes compartir de haber elegido generar esta empresa que ahora es tu despacho? Pues
La verdad es que aquí me remonto a una anécdota. Yo estaba en la prepa y, y me acuerdo que un profesor dijo, nos preguntó, pues ya en la prepa, dice, ¿qué quieren estudiar cada uno? Y pues ya Ajá, empezaban a levantar la mano, no, pues yo arquitecto, yo abogado, muchos abogados, yo no quiero ser yo quiero ser marketing, yo quiero estudiar negocios, relaciones internacionales, etcétera. Este, y, y bueno, eso fue la primera pregunta. La segunda pregunta del profesor fue, ¿para qué quieren estudiar eso? Y entonces empezaron, no, ujú, pues es que a mí me gusta esto y a mí me gusta lo otro, y ok, está bien. A todo mundo nos dejó participar y al final nos dijo, bueno, pues está todo bien eso, pero recuerden que el fin fundamental de su vida y de su profesión es ok, servir al prójimo. Y eso se me quedó muy grabado porque seas lo que seas, tu obligación y tu propósito social es servir a las personas, a la comunidad, a tu país incluso, ¿no? Si lo quieres ver un poco más abstracto. Entonces yo cuando quise ser abogado y cuando vi a estos profesores, que los veía así como wow, yo decía, yo no les veía sus coches, bueno, sí no se los veía claramente, pero o sus corbatas y yo lo que le veía era que tenían un propósito de servicio y que ganaban ok. asuntos y que servían a un cliente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el acto, lo más gratificante que he tenido? La gratificación la tengo todos los días al servir a los clientes. Ponemos al cliente en el centro de nuestra tarea cotidiana y servirle y resolver sus problemas, sus angustias, sus conflictos, proteger su patrimonio, a sus hijos, a su familia, su empresa. La verdad es que es muy gratificante y si por ello, como dicen, además nos pagan un honorario y nos permite llevar una vida es solvente y digna, pues eso nos hace muy enriquecedora la tarea diaria. Entonces, no quisiera, no, tengo muchos ejemplos de éxito en cuanto a que, pues, se ganó este juicio, se evitó esto, pero en general es la satisfacción del deber cumplido y la satisfacción de ayudar a la gente. Perfecto, Francisco. Oye, y ya para terminar, ¿qué te gustaría que las personas que ven o escuchan este podcast se lleven? Me gustaría que se quedaran con la sensación de que emprender es complicado, eh, pero hoy estamos si tú le preguntas a los jóvenes abogados o a los estudiantes abogados en mi generación, pues tenías que hacer una carrera de 10 12 años para llegar a ser socio o hasta 15 años para ser socio en estas grandes firmas. Hoy, si tú le dices a un estudiante de derecho, trabaja en el mismo lugar 10 15 años para llegar a ser socio, no sé si estén dispuestos a. Entonces, ese es un gran reto de los despachos. ¿Qué les dejo de decir? No, no está mal, no está mal ser Godín, ¿no? Pero ahora el godinato, el trabajar para alguien parece que está satanizado. Más bien, ganen experiencia y si en caso aplica para todos lados, ¿no? O sea, si eres Claro. abogado o gana experiencia en las empresas, gana experiencia en las oficinas, en los despachos, en el gobierno y ya después que podrías crear empresas, ¿no? No necesitamos más entrepreneurs, no necesitamos nuevas sociedades y nuevas empresas, necesitamos empresas que subsistan, no que se creen y como entrepreneurs estoy emprendiendo y al año sean verdaderos fracasos económicos y emocionales. Necesitamos empresas sólidas que creen empleos, que creen servicios de calidad y que seamos competitivos. Pero para eso necesitamos pues trabajarle, acumular experiencia y como dicen, si tú te crees muy chingón en algo,
pues a lo mejor lo Ujú. eres, pero siempre habrá alguien más chingón que tú. Entonces, asesórate y rodéate de mejores personas y aunque seas muy bueno en tu práctica profesional como abogado o de cualquier servicio o profesión, em, ten en consideración que hay un montón de cosas que debes de añadir a tu práctica profesional en donde no eres experto y que abonan a tu éxito empresarial. Claro, muy bien, Francisco. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos todo lo que nos compartiste. Y bueno, recuerden, ahí está Francisco Villagrán, lo pueden buscar en LinkedIn. Y ¿quieres agregar algo más? Compartirnos, además de tu LinkedIn, ¿en dónde más te pueden seguir? En las redes sociales del despacho nos pueden encontrar como Brical, o sea, con Brick, Call, Brical Abogados. Estamos en LinkedIn, en Instagram y en Facebook y mis redes sociales, Francisco Villagrán Abogado. Igual en las mismas redes nos pueden seguir, compartimos este contenido de mucho valor y interesante, nada aburrido como abogado, sino que verdaderamente les sirve. Estamos al sur de la Ciudad de México, en Minerva 77, por el centro libanés, y acérquense a nosotros y síganos en nuestras redes y con todo gusto estamos para servirle. Perfecto, Francisco. Pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Si saben de alguien que necesite un abogado o están interesados o sus hijos o alguien, algún familiar quiere estudiar leyes, si es correcto, quiere estudiar Derecho. leyes, o ser abogado, pues pueden seguirlo o pueden compartirle este podcast. Muchas gracias, Francisco, y nos vemos pronto. Hasta luego. No, gracias a ti por la invitación y que te sigan los éxitos en este podcast. Muchas gracias.